Y continuamos con la charla siguiente del señor Matías Raguesi, titulada Programa para la estimación de la concentración de flóculos suspendidos en flujos no estacionarios. Bueno, como dijo Luca, la idea del trabajo es presentar un código en MATLAB para poder hacer estimaciones de concentraciones de flóculos suspendidos en estuarios. El trabajo es en conjunto con Rick Thomas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Ricardo Zupiani de la FIC de la Universidad Nacional de Chile. Bueno, la idea es un poco de introducción, es avanzar en la comprensión de los procesos de sedimentación y transporte que se dan en los materiales particulados en suspensión en el estuario. El estuario es el estuario del río Quequén, que presentó más temprano Rick Thomas, con todas las particularidades que tiene de inestabilidades. Entonces, lo que hace muy difícil poder hacer esa estimación. Y esto es muy importante para poder resolver problemas tanto ingenieriles como ambientales. Pero para poder abordar esa comprensión, lo que requerimos son mediciones creíbles y de buena calidad. Y en particular, la floculación es un proceso dinámico que dificulta aún más esa caracterización que nosotros en la que queremos avanzar, y nos propuso un nuevo desafío técnico. El objetivo es justamente elaborar el código en la plataforma MATLAB para poder determinar la concentración de material particular en suspensión de flujos no estacionarios a partir no solo de los registros de un perfilador de acústico Doppler, sino también utilizando mediciones que se hicieron en campo de un difractómetro láser que permite obtener datos de concentración y tamaño de las muestras de los flujos. Entonces, a partir de los datos experimentales, lo que queremos hacer nosotros es la calibración de una curva que nos permita estimar en función de la intensidad de la respuesta acústica del ASP, estimar justamente la concentración, incorporando todas las correcciones necesarias a la señal acústica. Bueno, la idea, como dije antes, es aplicarlo al análisis hidrosedimentológico del estuario del río Quequén Grande. En particular, acá yo voy a mostrar resultados de mediciones sobre una plataforma estacionaria del ASP en la zona del puerto. Y también hay mediciones realizadas a partir de la calibración, tratar de estimar a lo largo de perfiles longitudinales sobre el río para ver cómo son las concentraciones, la distribución de las concentraciones de los flóculos. En síntesis, después vamos a ver en detalle, el programa o el código se divide en 3 subrutinas. La primera subrutina es justamente obtener las características del material particulado a partir de los datos de LIS, del difractómetro láser. Luego, a partir de procesar con la subrutina 2 las mediciones de ASP en una plataforma estática, corregir la señal acústica y a partir de esa corrección estimar la concentración en volumen a partir de esa señal corregida. Y por último, utilizamos una tercera subrutina que es para procesar perfiles longitudinales cuando estamos haciendo mediciones sobre plataformas móviles. Bueno, la subrutina 1 lo que permite es determinar las propiedades de los flóculos. En particular, lo que hacemos es un trabajo de filtro bastante... hay que procesar muchísimos los datos para poder obtener datos de calidad en LIS, porque tienen muchas fluctuaciones, no solo por el mismo instrumento, sino por la condición en la que estamos midiendo del estuario. Determinamos concentración en volumen y diámetro, y a su vez también, esto sería de la muestra total, y a su vez también medimos, el LIS registra datos de concentración de la fracción gruesa de esos flóculos y del diámetro. En particular, lo que nosotros, para poder hacer el filtro de esos datos, lo que verificamos es que la transmitancia óptica del instrumento esté en su rango óptimo, entre 30 y 98, que muchas veces cuando se empieza a fallar, la concentración en volumen de la fracción gruesa da mayor a la concentración en volumen total, entonces lo cual sería un error. Y a su vez también muchas veces reporta valores extraños de concentración y de diámetro que nosotros los filtramos para poder tener un valor medio que sea coherente.
La subrutina 2 lo que hace es leer a partir de los archivos PDO de un RDI la intensidad de los 4 haces en cuentas. También tomamos la profundidad que registra el ASP. En la distancia radial que va desde el centro, ¿no? Que va hasta el centro de la celda que nosotros, de cada una de las celditas de los perfiles, y el coeficiente de corrección por campo cercano. Finalmente después nosotros incorporamos para calcularlo a partir de los datos que registra el ASP, y además con una sonda multiparamétrica en campañas que se realizan mediciones en campaña, tenemos perfiles en profundidad, no se ve muy bien, tanto de temperatura como de salinidad. Esto también se incorpora al código para poder hacer las correcciones necesarias de la intensidad. Entonces, ¿qué calcula esta subrutina? Es la intensidad media de la señal acústica, la atenuación debido al agua salada, la dispersión que se produce producto de la presencia de los sedimentos y los efectos viscosos, y por último calcula la pérdida de la señal acústica considerando estos dos, y la temperatura se multiplica por 2 porque es ida y vuelta. Este valor en realidad no sería el valor medio, sino que nosotros encontramos que lo más representativo sería utilizar la mediana de esa intensidad que va reportando temporalmente la ASP. Bueno, esto es un poco síntesis de lo que recién dije. Estas son las ecuaciones que utilizamos para cada uno de los casos, y utilizamos los factores de conversión de cuentas para decibeles que nos reportó el fabricante. Bueno, por último, lo que hace en función de esto es verificar que la señal corregida, usando los datos de concentración y la señal corregida, ver qué también ajusta esta ecuación, que fue la que reportaron Marino y otros en el 2016 sobre mediciones en el estuario. Entonces, en función de que si esta verificación tiene un buen ajuste, consideramos como que los datos en campaña que hemos procesado presentan un ajuste válido. Por último, la subrutina 3, similar a la 2, nada más que lo que nos permite es procesar en función de, obviamente, tomando los datos de los PDO, justamente calcular la distribución de la concentración en la profundidad a lo largo de un recorrido que realizamos con el ASP. Bien, esto es solamente a modo de síntesis. Estos serían las tres, la gama de flujo de las tres subrutinas. Acá tendríamos la subrutina 1, lo que permite es calcular los datos finales de la concentración del material particulado. Tomamos como dato de entrada los datos del IS, y estos también se incorporan a la subrutina 2, que toma los datos además de los perfiles estáticos de ASP y los parámetros de la sonda multiparamétrica que mencioné recién. Por último, la subrutina 3 es similar, nada más que considerando los datos de ASP en movimiento. Bien, pasando a los resultados, habiendo realizado mediciones estáticas en la zona cercana del puerto, acá lo que vemos es una comparación de ajuste. En rojo los datos de concentración, los puntitos rojos son los datos experimentales. Tenemos acá concentración en volumen, y aquí tenemos la intensidad de la señal corregida, y en la recta lo que vendría a representar es el ajuste que nosotros que se encuentra ya estudiado en la zona del estuario, para ver qué tan representativo es. Llegamos a un R cuadrado de 73, todavía seguimos trabajando para justamente mejorar. En este caso se hizo para una situación de reflujo de la marea, y también tendríamos que, y para una ASP de 1200, estamos realizando comparaciones con una ASP de 600 kHz. Los resultados no nos dieron muy bien, pero bueno, seguimos ajustando justamente el código. Y a partir de considerar este ajuste como válido, lo que vamos determinando son los perfiles en profundidad de la concentración en volumen de los distintos puntos de medición que hicimos. Acá vemos en rojo lo que sería la concentración que estimamos a partir de la ASP. En azul vemos en la barra de errores, y en puntos negros los datos que reportó LIS a distintas profundidades. Donde más errores tenemos es en la zona superficial, o sea, más cercana a la zona de donde emite el ASP.
Bueno, a partir de eso, con la subrutina 3, acá tenemos un recorrido a lo largo de un perfil longitudinal cercano a la zona del puerto. Acá vemos un escalón, que fue lo que mostró Luis más temprano. Y este es la concentración, la distribución de la concentración volumétrica en situación de flujo de marea y en la situación de reflujo de marea. Acá vemos que en la situación de flujo, es decir, cuando la marea está ingresando al estuario, la zona de concentración sería la zona superficial de la columna de agua. Lo mismo, pero a lo ancho de donde estaría el frente de la intrusión salina, podemos ver las distribuciones de la concentración para dos situaciones, para flujo y para reflujo. En principio, bueno, a modo de conclusión, pudimos elaborar la rutina. La ventaja de esto es procesar una gran cantidad de información que te ofrece la ASP y el LIS, perdón, el tractómetro láser. Todavía continuamos trabajando en ver cómo mejorar la corrección de la señal acústica producto de que estamos trabajando con perfiles de salinidad, perfiles temporales y situaciones, digamos, del estuario que obviamente modifican esos perfiles que nosotros consideramos, justamente para los dos, para la ASP de 1200 kHz y 600 kHz. Pero bueno, en principio podemos elaborar el código para poder estimar concentraciones volumétricas y diámetros, incorporando datos también de salinidad y temperatura del difractómetro láser. Muchas gracias. Gracias, Mati. Agradecemos, Matías. Y tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere preguntar de flóculos y una zona compleja de medida. ¿Te puedo preguntar yo? No, está bueno el código. Está muy bueno el código. Sí, y es un desafío los flóculos tratar de medir. Sí, la verdad que está difícil. Yo me olvidé de decir que mucho del código que estuve trabajando, Lucas Domínguez me ayudó muchísimo para hacer. Tenía que decirlo porque si no me iba a quedar muy mal. No, pero recién, ayer estuvimos charlando justamente de ver cómo incorporar todo esto a ACET en una situación bastante particular, que no es lo mismo de ríos, que consideramos algunas variables que son bastante importantes y que funcionan muy bien el ajuste. Bueno. ¿Nadie quiere preguntar nada? Yo llegué tarde, así que me excuso. Nosotros los últimos 3 o 4 años hemos estado trabajando con el tema de derrame de petróleo, pero en ríos. Y un fenómeno que sucede es que el crudo que traen de Canadá, vienen unas tuberías que llegan hasta la zona de Chicago, un oleoducto, y de ahí pegan una vuelta y se van para Michigan. En el año 2010 se rompió una tubería, estalló, no sabe si fue un transitorio, qué sucedió, y derramó, no sé, 800.000 galones más o menos, el río Kalamazoo, que justo estaba con un caudal importante. Y uno de los fenómenos que se produce es justamente el solvente que le ponen al crudo para poder pasarlo por la tubería, para que fluya, es alrededor de 20% en volumen. Entonces cuando se rompe, se pone en la atmósfera, eso se evapora. Y si uno mide, que nosotros lo hemos hecho, mis estudiantes lo han hecho en el laboratorio de asfalto, hacer lo que se llama el weathering, o sea, lo pone debajo de un hood, y va viendo cómo va cambiando la viscosidad y la densidad a medida que el solvente se evapora. La gravedad específica llega a 0.997, nunca llega a ser mayor a 1, o sea que flota. Sin embargo, la cantidad de petróleo que uno encuentra en el lecho, ¿no? En las márgenes, en el lecho del río, todavía hay petróleo, limpiaron todo. Entonces, una de las grandes preguntas es cómo llega ahí. Creemos que la respuesta es que interactúa con el sedimento, que está en suspensión, y se va agregando, ¿no? Hasta que forma un flóculo, un agregado, se llama All Particle Aggregates, el nombre OPA en inglés, y hasta que se hunde, ¿no? ¿A vos te parece que todo esto que están haciendo acá el equipo de ustedes puede llegar a utilizarse con eso? O
sea, ¿cuáles son las restricciones que tienen? Porque nosotros en el laboratorio tratamos de producir estos agregados en un medio de turbulencia controlado. Y claro, no es fácil porque se te pega el petróleo, se te pega todo. Nosotros también tenemos un LIS, bueno, es medio clavarse un puñal también cuando lo pones dentro del LIS porque sabes que sacarlo después te va a costar. Entonces lo llevamos a un laboratorio con un microscopio ultravioleta, entonces florece, depende de cómo lo ponga, el aceite con el sedimento, pero los flóculos que te quedan, la forma que tienen son súper peculiares, digamos, topológicamente hablando son extrañas. Ahora me pregunto si esto eventualmente se podrá. Pues, ¿qué le dice a usted la experiencia? La idea de nosotros es que cada uno trabaja en ambientes distintos en realidad. Uno vive en el Paraná y el Mati es un ambiente súper complejo. Y lo que vos estás explicando me parece que es una combinación de ambos. Sí. Así que todavía estamos como muy en desarrollo. De hecho, empezamos hace poco con el Mati. Así que por ahora no te puedo responder. O sea, si para decir la respuesta es no sé, Diego. Claro. No, un comentario nomás. En Río estamos trabajando con Susana específicamente en eso, ahora, para Petrobras, para medir las gotas de petróleo. Y bueno, Susana ya empezó a trabajar con la parte de sedimento fino para ver cómo se junta y cómo se deposita eso. Estamos en los primeros ensayos de hacer una propuesta y bueno, puede llegar a salir un proyecto de 4 o 5 años con eso. Y bueno, ya medimos con el LIS las gotas de petróleo y las comparamos con otros granulómetros también y los resultados están bastante interesantes. Agradecemos nuevamente a Matías.